Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino. No estamos hablando de tres dioses, de un solo Dios que componen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero qué importante es hablar del Espíritu Santo. Como su nombre dice, Espíritu Santo, es el fiel representante del Dios Todopoderoso. Es el fiel representante del Padre y del Hijo. Y es por eso que es bueno conocer qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en San Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Palabra del Señor. El Espíritu Santo siempre ha estado, siempre ha existido desde el principio. Como tenemos el texto áureo que se encuentra en Génesis, gloria al Señor, Génesis capítulo 1, 2, que dice, gloria al Señor, aleluya. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el que está dando vida al principio, aun cuando la tierra estaba desordenada, vacía, y había solamente tinieblas sobre la faz del abismo? Pero sobre las aguas había alguien quien se movía. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios siempre ha estado vigilante desde el principio, siempre ha estado junto casi al hombre. Aunque el hombre no podía distinguir, aunque el hombre no sabía
¿Quién es? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu siempre ha estado con el hombre. Cuando Dios se manifestaba sobre el pueblo de Dios, cuando Dios se manifestó primeramente sobre Abraham, que es el primer hombre de la fe que puso en Dios, el Espíritu de Dios se manifestó sobre él. El Espíritu es el que es siempre enviado por el Padre. Entonces, cuando Dios movía al hombre, tenía que venir el Espíritu de Dios. Por eso se dice que movido por el Espíritu. ¿Quién ha movido al hombre? Si no es el Espíritu de Dios. El hombre no puede verlo a Dios, porque el hombre es hecho de carne, porque el hombre en su carne tiene pecado, y el pecado es el que aparta del hombre con Dios. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios es el que trabaja desde el principio. Y vemos de que es el fiel representante de Dios. Y todo tenemos que hacerlo en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Cuando habla el Señor Jesucristo, Él ha dicho: yo no les estoy hablando a los hombres, les dijo, palabras terrenales, sino yo los hablo palabras espirituales. Por eso es necesario, para comprender a Dios, para entender a Dios, dar lugar a Dios mismo y dar lugar a Jesucristo. ¿Qué nos dice la escritura que ya hemos leído? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Había una gran fiesta en Jerusalén. Todos andaban por aquí, por allá, como cuando la fiesta de Año Nuevo, la gente en el mundo, todos se afanan para recibir el Año Nuevo, dicen. Todos en las fiestas, cómo se afanan los hombres. Así también en este gran día de la fiesta, Jesús, inapercibido, se puso en pie. Se puso en pie y alzó la voz. ¿Cómo sería alzó la voz? Levantó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué cosa se puede tomar si no solamente es agua? Cuando uno tiene sed, ¿qué busca el hombre? ¿Qué busca? Busca agua para apaciguar su sed. Pero no el agua
H2O, que es su fórmula, que ciertamente con agua todo se hace. Pero el Señor está hablando de su espíritu, de su espíritu. Si alguno tiene sed de Dios, sed de perdón, sed de misericordia, sed de compasión de Dios, ¿qué tiene que hacer el hombre? Como dice el Señor, venga a mí. Tenemos que ir al Señor Jesucristo y beba, y beba. Beber es recibir, beber es desear a Jesucristo en el Espíritu, y beba. Eso es lo que le dijo también a la mujer samaritana. Dame de beber, le dijo a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo me vas a dar de beber si tú no tienes con qué sacar de este pozo? Pero el Señor se estaba refiriéndose ciertamente para que ella le diga al Señor, de que no puede darle de beber a ella, porque no tiene con qué sacarla. Pero el Señor le dice ahí, si tú vas a sacar esta agua y vas a beber, siempre tendrás sed. Pero del agua que yo te daré, nunca tendrás sed. Entonces la mujer no entendió. Por eso, como al principio les decía, ella le dijo, ¿cómo me vas a dar de beber si no tienes con qué sacarla? Pero el Señor, ¿qué estaba ofreciendo? No estaba ofreciendo el agua del pozo, estaba ofreciendo su espíritu. Que creyera en Él. ¿Para qué? Para que le dé el espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Creer en el Señor para tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo será correr agua viva en los ríos? Que ciertamente da alegría, da gozo al ver correr agua. Pero dice el Señor que debemos creer en el Señor y en nuestro interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Si nosotros no hubiéramos dado lugar a Dios, no estuviéramos aquí, ni yo les estuviera hablando, ni tú estuvieras escuchando su palabra, porque hemos dado lugar a Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él.
qué importante había sido creer. Tan solamente creer. Ahí está la fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Creer. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Cuántos creen que el Señor está delante de todos nosotros? ¿Cuántos han venido por el Señor? Entonces dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. Gloria al Señor. Pero aún, como no lo conocíamos al Espíritu Santo, aún todavía no ha sido declarado por Dios que el Espíritu Santo es el que ya debe obrar. Porque Jesús, el Hijo de Dios, está en la tierra todavía. Y nosotros tenemos que creer cuando dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad de Dios. Hay muchos que dicen, ¿cómo puede ser tres dioses? No. El Señor Jesucristo ha dicho, yo y mi Padre somos uno solo. El Señor Jesucristo ha dicho, el que se une a Jesucristo, uno solo somos en espíritu. Ya está hablando del Espíritu Santo. Uno solo somos. ¿Cómo nos demuestra la Escritura que el Espíritu Santo está en el Señor Jesucristo? Cuando Él fue al río Jordán, cuando Juan Bautista estaba bautizando, el Señor también se presentó juntamente con los hombres. Y ahí Juan el Bautista, ese hombre que había sido escogido para preparar el camino de los hombres hacia Dios, ese hombre no conocía al Señor Jesucristo en su vida. Pero como este hombre estaba haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios viene sobre él, sobre Juan el Bautista, y a través del Espíritu lo reconoce al Señor Jesucristo. Por eso él ha dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podía haberlo reconocido si él nunca lo vio al Señor Jesucristo? Pero el Espíritu le guió a él para reconocerlo al Señor Jesucristo. Y aún le dijo, Señor, tú vienes a mí, yo debo ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo, haz para que se cumpla la ley. Pero Señor, yo no soy digno de desatarte aún tus sandalias. Imagínense, hermanos, ¿quién puede hablar así, hermanos, sin haberlo reconocido? El Espíritu de Dios, hermanos, le ayuda a Juan el Bautista a reconocer al Señor Jesucristo. Y él aceptó y entró al agua el Señor Jesucristo, y cuando salió después de haber sumergido al agua el Señor, salió, se abrió el cielo y dice
Juan el Bautista vio del cielo que bajaba, dice, el Espíritu Santo en figura de una paloma y se posa ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Ahí está. El Padre dice que escucharon algunos la voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Su Hijo amado del Padre es el Señor Jesucristo, porque es obediente el Hijo al Padre y se complace. Y ahí se manifestaron las tres personas: el Padre que está en los cielos, el Hijo en la tierra y el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Por eso es que el hombre, para representar al Espíritu Santo, dibuja una paloma volando que representa al Espíritu Santo. Como su nombre dice, Espíritu Santo. Santo es el Espíritu de Dios. Amén. Y luego, continuando en San Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. El Hijo en la tierra, hermanos, está haciendo su trabajo. Está haciendo, hermanos, Él vino, hermanos, a enseñar. Él vino, hermanos, a hacernos conocer a su Padre. Él vino, hermanos, para decirnos que tengamos confianza en Él y no tengamos miedo, porque Él es el que ha vencido al mundo. Sus palabras son así, textuales del Señor. El Espíritu Santo, como dice, aún todavía no estaba haciendo su obra, porque Jesús dice aún todavía no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado el Señor Jesucristo? Fue glorificado después de su sacrificio de 3 días. Muriendo, lo sepultaron y resucitó el 3er día. Ahí el Señor, hermanos, ya estaba glorificado. Por eso a María Magdalena le dice: no me toques, porque quería María Magdalena tocarle cuando lo vio resucitado al Señor. Y el Señor le dijo: no me toques, aún todavía no he subido a mi Padre. Pero ya estaba glorificado el Señor. Entonces Él se les apareció a los discípulos en Hechos capítulo 1, cuando la ascensión, y dijo que es necesario que se vaya al lado del Padre para que Él envíe al Espíritu Santo. Gloria al Señor.